El día de hoy nos toca tratar un tema bastante interesante, el proceso de colonización y de conquista de las llamadas Américas o el Nuevo Mundo. Te invito por favor a que te quedes y seas parte de este gran proyecto. Recuerda, bienvenido a la historia real. Siempre en cualquier proceso o estudio existen dos formas de ver las cosas. El día de hoy justamente vamos a hacer un balance sobre estos dos puntos de vista del proceso de colonización y conquista. Por un lado, alguien que afirma que en efecto si no hubiese sido por España, América jamás hubiese tenido el desarrollo, y otro que justamente hace ver el punto de vista indígena y cuáles fueron los choques, traumas que genera este proceso. El historiador Diego Marín hace una clara contextualización para que usted y yo podamos comprender un poco sobre la historia de España. Para poder hablar del proceso de conquista y de colonización, debemos de comprender qué había pasado en España hace 7 siglos atrás. Estamos hablando de una invasión de origen musulmán que prácticamente invade y se apropia de todos los territorios que conformaban la península ibérica en aquel momento. 781 años después es gracias al fortalecimiento de los reinos y la unificación a través del matrimonio de Fernando y de Isabel que pronto los españoles empiezan a desarrollar un sentimiento de identidad, lo cual es muy importante para que podamos entender entonces cómo es que un genovés llamado Cristóforo Columbus pinta un proyecto para poder llegar y dar el último toque a esa reconquista. Hablamos justamente del proyecto para poder llegar a las Indias, y no solo las Indias, sino también los territorios de Zipango y los territorios de Catay, actuales territorios japoneses, chinos y mongoles, además de las Indias, claro está. Una vez que Cristóforo Columbus o Cristóbal Colón presenta el proyecto, lo presenta con el título Bajo la Reconquista, es decir, el último zarpazo para poder obtener el éxito total y vencer a los musulmanes. Lo interesante de todo ello, y como ya lo hemos comentado, es que este sentimiento de identidad se apodera de todo este proyecto. La pregunta del millón sería la siguiente: ¿qué iba a ganar la corona o la monarquía reciente fundada y cuál sería el beneficio de Colón? Es interesante ver entonces que la monarquía, además de obtener tierras, se proponía obtener almas para la fe católica. En tanto, Colón solicitaba que se fuera nombrado con un título de nobleza y además ser parte de lo que sería el gobierno de aquella época. Cristóbal Colón, habiendo conseguido 3 naves, específicamente 2 naos y una carabela, intenta pintar el proyecto a una serie de mercaderes no solo de origen español, sino además de origen italiano, y es así como logra obtener el financiamiento para poder emprender este proyecto. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes puedan comprender un poco más en qué consistía este financiamiento. Y es que la corona únicamente facilita $500,000 de maravedíes, lo cual era algo moderado económicamente hablando durante aquella época. Los mercaderes de origen italiano facilitan 360,000 maravedíes, y justamente la cúpula de todos estos mercaderes, que podríamos llamar burguesía española, hace un financiamiento de 1.140.000 maravedíes. Estábamos hablando, y con el respeto de que ustedes se pueden imaginar, estábamos hablando de que esto es una empresa privada que busca expandir sus territorios y obtener riquezas. El sinónimo o el sentido de la fe queda verdaderamente hecho a un lado y solamente surge el sentido de obtener ganancias. Es así como en 1492 se desarrolla este gran proyecto. No te vayas, quédate con nosotros para saber qué pasa. Una vez que los españoles y que seguramente toda la flota logra vencer esos prejuicios de la Edad Media, se dan cuenta que han llegado a unos territorios que no son ni Zipango ni Catay, y que tampoco las personas que habitan ahí son musulmanas. Sin embargo, Colón, dentro de su manera de pensar, se colocaba, escuchen bien, se colocaba a la par de Salomón, a la par de David, a la par de Moisés, porque había hecho un gran descubrimiento, o mejor dicho, había logrado lo que tanto había soñado. Obtenía la tierra prometida que Dios les había prometido a los españoles, según el Evangelio o los Evangelios, y además de ello, había llegado a las tierras de Ofir, tierras de donde el rey Salomón justamente había obtenido el oro para la construcción
de lo que es el Templo de Jerusalén. Esa era la mentalidad de estos navegantes durante aquella época. Y quizás nosotros hoy, en la actualidad, podríamos hablar muchísimo, pero no podemos comparar la época pasada con esta actual época. Dentro de este proceso inicia justamente lo que se conoce con el nombre de conquista, y es justo lo que ocurre después de ese choque inmediato entre la cultura española y la cultura indígena, o como me gusta llamarlo, cultura de las sociedades nativas americanas. Podríamos decir que ese primer encuentro es algo traumático, porque no nos encontramos ante un saludo amistoso, sino que nos encontramos ante la ambición de personas de poder obtener riquezas, de poder comprobar ese estatus de nobleza o de hidalguía, y es así como justamente inicia el segundo proceso, el cual se denomina colonización. Aquí usted y yo debemos de entender dos cosas puntuales. Lo primero, seguramente ese choque no fue nada satisfactorio para las culturas indígenas, que si bien tenían presagios sobre la venida de dioses que venían en montañas, que eran rubios y que eran descendientes directos del sol, no podemos desligar el hecho de que llegaron con espada en mano, y no mostrando la Biblia, sino que mostrando la propia fe de estos para poder obtener lo que tanto añoraban: oro, plata, riquezas, en fin, todos los recursos que se pudieran adoptar fueron o empiezan a ser trasladados a España. Tanto así que los mismos nativos, como el caso de los taínos, como el caso de los caribas en la zona de las Antillas Mayores, son llevados cautivos, como que si usted hoy en día se compre un ave y la quiera guindar. Es exactamente igual lo que sucedía en aquella época. Esa es la verdadera historia, no una historia de amistad, sino una historia de competencia, una historia de demostrar que tenemos una capacidad y por ende necesitamos un grupo de trabajadores para que puedan servirnos, algo que posteriormente se le llaman adelantados o encomiendas. El escocés George Lovell plantea de que posterior a este choque inicial, el trauma para las comunidades nativas es totalmente grande. Algo que simplemente no podemos negar es que posterior a lo que es este choque inicia algo bastante interesante, algo en lo cual, aunque no lo queramos aceptar, empieza a haber una convivencia. Aclaramos, no decimos que es pacífica y tampoco mencionamos que es violenta, simplemente empieza a suceder una convivencia entre estas dos culturas, empezando a fusionarse, y tanto así que empieza a dar una serie de resultados. Lo que usted y yo debemos comprender en este contexto es que no podemos negar que estos procesos de combinación o de simbiosis cultural son algo positivo para el mundo. Empieza así a haber una serie de resultados, y uno de los resultados más impactantes es justamente que hay un choque microbiano. George Lovell te menciona que este choque del cual les estoy comentando es un choque microbiano. Diego Marín, el otro historiador que también analizamos, dice que este es el provocador o es el efecto generador de las miles de millones de muertes que se dan. En el caso específico de México, por ejemplo, donde había una población de unos 20 millones de habitantes, se queda reducida simplemente a 3 millones de habitantes. En el caso de Honduras, el famoso cacicazgo de los chorotegas queda totalmente exterminado, a tal punto de que hoy simplemente tenemos ideas banales de lo que eran estas comunidades. Ese choque del cual les estoy comentando y del cual hay muchísimos textos que hablan, simplemente es parte de esa simbiosis. No podríamos darle un nombre y tampoco podríamos darle un apellido, porque simplemente enfermedades como el sarampión, enfermedades como la viruela, hacen que los remedios caseros de estas poblaciones no sean curadas. Otros autores mencionan que, por ejemplo, la sífilis es trasladada hasta el Nuevo Mundo, y así empieza un debate de justificar quién dañó más a cuál sociedad. Esta nueva estructura social de la cual estamos hablando para muchos autores debe ser denominada la sociedad indiana, en la cual confluyen tanto españoles como negros africanos y finalmente sociedades indígenas. Recuerden que los negros africanos, aunque suene racista, estos vienen desde la parte occidental norte de África y son llevados como mano de obra esclava. ¿Por qué pasa eso? Simple. Aquí nosotros debemos entender, además, que los reyes católicos, podríamos decirlo, el orden católico o la estructura social del gobierno español jamás buscó esclavizar a los indígenas. Al contrario, los denomina vasallos directos del rey, preveyendo que nadie en estas costas, en el territorio americano, pudiese aprovecharse de estos, lo cual
nosotros sabemos que sí sucede y que justamente genera problemas tanto a las sociedades indígenas como los pleitos mismos entre los conquistadores, algo que se llaman huestes conquistadoras. ¿Por qué comentamos esto? Porque es parte de la historia real, de lo que no se nos comenta en clase y de lo cual debemos de entender para poder comprender nuestra actual identidad, la identidad de esa simbiosis, de esa combinación entre los factores biológicos, los factores sociales y los factores políticos, militares y sociales también. Finalmente, el resultado de toda esta sociedad es que en el reino, por ejemplo, de las plantas, América aportó maíz al continente europeo, aportamos una serie de plantas que eran necesarias para la industria textil, como el caso del añil o bien el caso de la cochinilla, en tanto que producimos algo de lo cual ningún europeo, o mejor dicho, la mayoría de los europeos no puede vivir sin él, como es el caso del cacao, el chocolate o el tabaco, que es una droga legal, ¿verdad? Y nosotros, por parte de Europa, recibimos árboles o plantas tales como, por ejemplo, la caña de azúcar. Recibimos además varias cuestiones que posteriormente se podrán disyuntir y finalmente, dentro de nuestra riqueza natural, dimos a España oro, dimos plata, dimos cobre, dimos plomo y además dimos algo muy importante, algo que son las maderas preciosas y nuestra mano de obra. Recuerden, es momento de que cada uno de nosotros empiece a hacer esa serie de análisis, que sepamos de que el efecto Christophorens o Christopherensis, la idea de la tierra prometida, es una excusa con la cual muchos españoles se enriquecieron. Pero además es claro señalar que las autoridades jamás buscaron que existiera ese abuso de poder. Y finalmente destacar que nuestras sociedades nativas indígenas se merecen todo el respeto posible, porque ellos fueron defensores de sus tierras, de sus riquezas, de su propia sociedad. Recuerden además que somos parte de un proceso histórico que poco a poco y a medida que pasa el tiempo va dando resultados. Así que por favor los invito a que cada uno de ustedes sea partícipe de este proyecto, de este canal Sapere Aude. Si este video te ha ayudado y si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete y también comparte. Mi nombre es Sapere Aude y los invito a que se atrevan a saber cada día. ¡Hasta luego!